Son muchas las razones por las que participo con especial agrado en la presentación de este libro de mi querido y admirado amigo Fernán Altuve Febres, profesor y académico peruano, que impulsó, junto a otra eminente personalidad, el doctor Ugarte del Pino, la Academia de Ciencias Morales y Políticas de su país, a cuya sesión inaugural tuve el honor de asistir en representación de nuestra corporación. Nuestro compañero, Fernán Altuve, que desde hace años participa en las tareas de nuestra academia como académico correspondiente, es un insigne intelectual, muy amigo de España, país que visita con gran frecuencia y al que se siente muy vinculado, profundo conocedor de nuestras letras y nuestra historia, colabora con instituciones y empresas españolas, es un gran conversador a quien todo interesa, desde la política a la economía y desde las artes plásticas a la historia y la filosofía. Ahora nos presenta un interesantísimo libro sobre José María Pando, escritor, diplomático y político español y peruano, que he leído con gran interés y que muestra una vez más que la diplomacia difícilmente puede separarse de la historia, ya que corre paralela a los grandes sucesos. Tratados, paces, alianzas, solución de conflictos, desarrollo de la política exterior de cada Estado. Por eso, desde tiempos lejanos, el conocimiento de la historia ha sido tenido como condición del buen embajador, como ya advierte Vera y Zúñiga en el siglo XVII. Y cabe referir la coexistencia de una historia que se ocupa de las relaciones internacionales y otra relativa a la acción diplomática que describe el desarrollo del instrumento de esa acción. Pienso, por ejemplo, en diplomáticos como el conde de Toreno, autor de la famosa Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Martínez de la Rosa y su obra Revolución actual de España, 1810, los escritos históricos del duque de Rivas, las memorias de García de León Pizarro, diplomático y secretario de Estado, o la de Antonio Alcalá Galiano, por citar solo algunos nombres coetáneos de José María Pando, el protagonista del libro que comentamos, que es ejemplo de la hermandad entre historia y diplomacia. Recorrer su vida nos sitúa en el paisaje de España y América de aquellos años 20 y 30 del siglo XIX, llenos de sobresaltos, en los que destaca su trayectoria, a la que aparece junto a la figura del estadista, la del pensador, que hace de la prensa y la cultura los instrumentos idóneos para difundir sus ideas políticas. Por ello, en su vida azarosa destacan la política y la diplomacia, que le depararon numerosos episodios, pero también el ansia de saber de un intelectual que participa en círculos académicos y se reconoce como hombre de letras de España y de América. Pando era un limeño educado en Madrid, en el Seminario de Nobles, y ocupado desde muy joven en cuestiones diplomáticas en la representación de Italia, y que durante la Guerra de la Independencia había gallardamente rehusado prestar el juramento al rey José en la embajada en Roma, donde era agregado. Corrió la misma suerte que su jefe, Vargas Laguna, y la de los compañeros apresados por los franceses. Liberado, consiguió retornar al Perú y volver más tarde a España, donde, reintegrado a la diplomacia, fue encargado de negocios en La Haya de 1815 a 1818, fecha en que retornó a Madrid. Fue entonces cuando se inició en las tareas políticas y cooperó, según sus propias palabras, en el restablecimiento del régimen constitucional en España, como jefe de la delegación en Portugal, en un momento en que los dos reinos de la península eran teatro de operaciones de una misma lucha ideológica entre el absolutismo y el liberalismo. De Lisboa fue destinado a servir en la embajada española ante el rey Luis XVIII de Francia, pero su presencia no duró mucho, pues las relaciones entre el gobierno contrarrevolucionario de París y el de Madrid se hicieron cada vez más tensas hasta que se produjo la ruptura que determinó que los miembros de la delegación española fueran expulsados del territorio francés. Al llegar a Madrid, Pando se encontró con que el gobierno constitucional al que él había pertenecido en 1820 no existía más que de nombre. Refugiado del gobierno en Andalucía, el ministro de Hacienda, gran amigo de Pando, dio su nombre para que los asuntos exteriores recayeran en un prestigioso hombre de carrera y propuso a Pando
que fue nombrado canciller de España e Indias, con el título de secretario de Estado del Rey hasta agosto de 1823, en que dimitió tras oponerse a la destitución de Fernando VII, pues aspiraba a una monarquía moderada y, si no creía en el despotismo del trono, tampoco aceptaba el despotismo de una asamblea. Esta decisión significa para Pando el camino del exilio y decidió viajar a Perú a mediados de 1824, donde residió en Lima bajo la vigilancia del gobierno. Poco duró aquella situación, ya que a finales de año llegó a Perú Simón Bolívar, a quien había conocido durante su estancia en Roma. Se presentó a él y el Libertador le propuso el nombramiento de ministro interino de Hacienda. Poco después fue acreditado como representante diplomático ante el Congreso Anfictiónico de Panamá y meses más tarde recibió orden de regresar a Lima, donde fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. La idea de Pando, al elevar la figura de Bolívar a la condición de gran legislador, era evitar cualquier posible anarquía militar, amagar la demagogia de las asambleas y asegurar la legitimación de un orden institucional perdurable mediante la moderación y el equilibrio, y consolidar una arquitectura continental. Era idea del Libertador crear una federación de repúblicas andinas, iniciándose con un proyecto de unión entre Perú y Bolivia. Sin embargo, más allá de los ideales del Libertador y su ministro, por construir un orden constitucional y una arquitectura continental, los hechos conspiraban contra ellos. Estalló la Revolución de Valencia, se sublevó la división colombiana acantonada en el Callao y, mientras tanto, una facción liberal peruana realizó un motín con los descontentos de la capital que convocaron una constituyente para así lograr una nueva constitución para el país. Ante estas circunstancias, José María Pando presentó la dimisión y la consiguiente caída del poder. Pando dio un giro a su vida, abandonó la política e ingresó en el periodismo, dando vida a una publicación, Crónica Política y Literaria de Lima, y promovió el diario El Mercurio peruano, antecedente del célebre diario El Mercurio. Fue entonces cuando lideró el apoyo al Libertador para realizar sus grandes proyectos, erigir un sólido edificio constitucional y crear una arquitectura continental que integrase a los antiguos territorios del Imperio Español para hacer frente a las amenazas internacionales. Su propósito era doble: conjurar la anarquía interior y la debilidad exterior. En ese momento se decidió a publicar un notable poema, la Epístola Próspero, donde toma prestado de La Tempestad de Shakespeare a uno de los personajes arquetipos para expresar su aspiración política de que fructifique en el Perú el proyecto de constitución redactado por el Libertador que había sido adoptado por Bolivia. Es interesante leer el texto de su epístola que, para Pando, las constituciones formadas por asambleas ofrecen tantos inconvenientes que debemos aprovechar el don que nos ha hecho la providencia. Pidamos un código adaptado a nuestras circunstancias, al hombre único que, desnudo de ambición, ilustrado por la experiencia y anhelante por la gloria pura y desinteresada, posee todos los medios de darnos, como Solón, las mayores leyes políticas que podamos recibir y, lo que es más, establecerlas. Aparece así, junto a la figura del Pando estadista, la del pensador, que hace de la prensa y de la cultura los instrumentos idóneos para difundir sus ideas políticas. Así nació el más célebre cenáculo limeño, conocido como la Tertulia de Pando, un salón literario que reunía personalidades cultas, instituciones típicas de la época, que se reunía en su casa y recibía la inspiración de la estética clasicista, las ideas de la ideología francesa, la filosofía inglesa y la literatura del prerromanticismo alemán. Pero Pando no olvidaba su vocación política y con frecuencia escribía sobre la necesidad de fortalecer tanto a las instituciones como a los grupos sociales, que servían de sustento a un régimen estable. Así expuso su defensa de una república presidencialista, sostenida por una alianza entre terratenientes y la milicia, y propicio al fortalecimiento de fuerzas sociales que dieran existencia a una constitución, realismo político que constituye uno de los elementos más interesantes de su pensamiento. Como advierte Fernán Altuve, el realismo de Pando no fue asumido en la política peruana y ésta quedó sometida a la arenga ilusoria de los demagogos. Sintió
una profunda amargura al no haberse podido imponer la regeneración política y moral de esta sociedad. Según expresó en su libro Pensamiento de moral y política, si los republicanos del Nuevo Mundo están contentos con sus instituciones políticas, nada tengo que decirles. En cuanto a los estados que fueron parte de la América española, estoy en lo cierto, que los hombres sensatos y virtuosos que tienen la desgracia de habitar allí se hallan muy convencidos de que sería un beneficio para ellos hasta la mayoría absoluta. Pando fue autor de numerosas obras publicadas en Cádiz en 1837, en las que muestra una influencia de Benjamín Constant. A lo largo de varios ensayos expone su visión ética, poniendo de relieve que el deseo de felicidad no puede servir de base a la moral como algunos pretenden, porque no presenta nada fijo, absoluto, determinado. En lo político nos dice que la ciencia del gobierno es una ciencia experimental, siguiendo el pensamiento de Burke, y pone de relieve que introducir la democracia en cualquier país será siempre un experimento peligroso e inútil, y más aún introducirlo en América. A su juicio, una asamblea representativa no puede ser respetable a menos que contenga a aquellos individuos que constituyen la aristocracia natural del país. Y concluye diciendo que él pertenece a la clase de los partidarios de la monarquía representativa, fundada sobre los incesantes progresos de las razones, convencido de que esta es la única forma plausible de gobierno. A juicio de Fernán Altuve, el realismo de Pando no fue asumido en la política peruana y quedó sometida a las arengas de los demagogos. Pando sintió siempre la amargura por no haberse alcanzado la regeneración política. Su regreso a España estaba lejos de ser un reencuentro feliz, ya que en ella luchaban por el trono de la monarquía los legitimistas que defendían al rey, don Carlos, los carlistas y, de otro lado, los isabelinos, partidarios de Isabel II. Este último bando dividido entre liberales moderados y liberales exaltados, motivo por el que Pando decidió mantenerse alejado de la política. Desde 1836 se retiró a la ciudad andaluza de Chiclana, donde pensaba pasar sus últimos años dedicado a escribir y donde trabajó en diversas obras. El panorama que contemplaba Pando en España desde su retiro gaditano no era especialmente halagüeño. Tras el apogeo del progresismo civil, alumbra la entrada irreversible de España en la etapa liberal europea. No obstante, al acabar el año 1837, el panorama se oscurecía y la guerra civil estaba peor que nunca. La situación del Tesoro era desastrosa, sin dinero y sin crédito, y sin posibilidad de levantar una deuda aplastante, cuyo único afán era llegar al día siguiente, no obstante la bancarrota real. También la agricultura estaba arruinada por la inseguridad de los campos, la industria desquiciada por la guerra y el contrabando, y en el terreno constitucional el texto de 37 no consiguió enraizar la fórmula de concordia. La fórmula de Estado unitario y centralizado estaba en el haber del liberalismo. Sin embargo, no por ello se extinguieron impulsos federalistas, autonomistas e independentistas. La cuestión democrática no se resolvió y ni siquiera se llegó a abordar porque los liberales de las dos estirpes estuvieron de acuerdo en desconocerla o en fingir que la desconocían, y lo mismo puede decirse de la cuestión social. Este era el ambiente en que vivió Pando los últimos años de su existencia. En sus últimos escritos nos dice que la ciencia de gobierno es una ciencia experimental y que introducir la democracia en cualquier país por la educación intelectual sería siempre un experimento peligroso e inútil, y más aún introducirla en América. Por eso afirma el concepto de una aristocracia natural, sea patrimonial, intelectual o militar, y sostiene que una asamblea representativa no puede ser respetable a menos que contenga una gran porción de aquellos individuos que constituyen la aristocracia natural del país. Aunque muchas de estas ideas pueden hoy desconcertarnos, incluso por las contradicciones aparentes en el credo político de Pando, es evidente que en las actividades en España y el Perú
se ha podido comprobar que era partidario de la monarquía constitucional. Antes de concluir, quiero referirme a un texto atribuido a Pando, que lo dejó en proyecto, como nos cuenta su editor, y que se imprimió en 1843 por encargo de su viuda. Un libro que me interesó por tratarse de una materia para mí cercana, me refiero a un manual de Derecho Público que apareció bajo el título de Elementos de Derecho Internacional y que conoció curiosas vicisitudes y que en realidad, más que una obra de rigor académico, fue un acopio, quizá desordenado, de manuscritos en buena medida procedentes de otros autores distintos a Pando. Pero la curiosidad estriba en la aventura que sufrió tal manuscrito, que llevaba en su maleta nuestro autor al trasladarse de Valencia a Madrid en 1838 en diligencia, cuando fue asaltada por una cuadrilla de facciosos que llevaron a los hombres rehenes y sujetos de rescate. Por supuesto, Pando dio el texto por perdido. Sin embargo, tiempo después, y fallecido Pando, algunos de los que habían padecido aquella afrenta quisieron visitar el campo donde fueron robados y encontró en el suelo una porción de papeles, reconociendo la letra de Pando, los recogió y entregó a su viuda. A ello se debe la conservación del manuscrito, que bajo el título de Elementos de Derecho Internacional fue publicado, fallecido ya Pando, atribuyéndole a él el libro sin percatarse que había textos de varios autores. Concluye así estos rápidos brochazos sobre la personalidad de José María Pando, ilustre diplomático, escritor, intelectual en las dos orillas, polémico hasta el final de sus días, tildado de liberal en la península y de reaccionario en América por permanecer en España y por español en el Perú, como concluye el doctor Fernán Altuve. A pesar de todas las discusiones, su talento y patriotismo siempre han quedado como emblema de los servicios que prestó a sus dos patrias. Quiero reiterar mi agradecimiento al profesor Altuve por haberme permitido adentrarme en la vida y la obra de un gran personaje representativo de una época y que me ha ilustrado por la complejidad de aquellos años, gracias a la claridad y riqueza de un texto y los brillantes comentarios del profesor Altuve. Muchas gracias. Quisiera también comenzar dando las gracias a Fernán Altuve Febres por haberme dado a conocer un autor que para mí era desconocido, pero que sin embargo creo que tiene, después de ver el libro, creo que tiene un enorme interés. En relación con América, si la historia de Europa es ininteligible sin ella, desde que se descubrió este continente como un nuevo mundo, la de España lo es todavía mucho más íntimamente. No es anecdótico e irrelevante que se convocasen a las Cortes de Cádiz los representantes de los españoles de ambos hemisferios, cuando casi al mismo tiempo empezó a separarse la parte americana de la nación de la matriz peninsular, con unas guerras civiles, como decía Marius André, dentro de la guerra peninsular por su independencia frente al imperio napoleónico, que era en realidad un remedio del Sacro Imperio cuyos ideales conservó y transmitió a América la monarquía hispánica. Ese separatismo, creo que sí merece la pena notarlo, llegó a la península, pues confirma lo anterior, la intimidad de las relaciones entre España y América. Ese separatismo llegó a la península cuando se separaron los restos del imperio en 1898 del tronco común. Decía García Lorca que el español que no conoce América no sabe lo que es España. Y es que América es española y España es americana. Sigue siéndolo a pesar de ciertas pretensiones desnacionalizadoras, herederos de las afrancesadas de otro tiempo, que empezaron a instalar en el inconsciente colectivo de las clases dirigentes el mito de las dos Españas. Un mito que no es más que la diferencia entre el desgobierno de la nación por razones ideológicas, fundamentalmente religiosas, provenientes originariamente de la Revolución Francesa, y el gobierno, al menos razonable, ajustándose a su ethos tradicional, que es cuando prospera la nación. No es una interpretación, sino una verdad histórica, porque es un hecho irrefutable. Se les debe, por ejemplo, a esas tendencias antiespañolas, por poner un ejemplo, insisto, la imposición cultural aquí y en América de la palabra Latinoamérica en lugar de Hispanoamérica,
que es la palabra natural, como han mostrado, entre otros, Julián Marías, el argentino Alberto Vuela, o si prefiere, otra palabra, ibérica, que seguramente diría el gran historiador portugués Oliveira Martins que es innecesaria. Los hechos son verdaderos porque son hechos, decía Vico. Y la hispanidad no es una invención o una ocurrencia, como mostraron también Maeztu, García Morente o el recién citado Julián Marías. Es el hecho de una unidad cultural y de civilización, o sea, espiritual, con personalidad propia dentro de la civilización occidental. La causa determinante de su singularidad es que, a diferencia de otros imperios como el francés, el holandés y el inglés, mientras estos últimos eran estatales, es decir, colonialistas, la monarquía hispánica fue en tanto católica, universalista, integradora. Como dijo el argentino Ricardo Leven en un libro así titulado «Las Indias no eran colonias». Una prueba de lo anterior es precisamente José María de Pando, un peruano español o español peruano, pues da lo mismo, cuya vida pública y pensamiento político, recogido en los escritos del libro que da ocasión a este acto, son propios, por cierto, de un estadista. Una figura rara, sobre todo en este momento crepuscular de Europa y España, necesitadas de auténticos hombres de Estado. Pues, conforme a la famosa frase pronunciada por Napoleón en su no menos famosa entrevista con Goethe durante el Congreso de Erfurt, la política es el destino. A lo que sintió Goethe, para quien la política era en rigor cliopolítica, es decir, histórica. Como acaba de decir don Marcelino Oreja, la política no se entiende sin la historia. Alcanzada la unidad política del mundo, iniciada por la Belle Politique hispánica del siglo XV, tras la caída del muro de Berlín en 1989, estamos asistiendo a la configuración de una nueva constelación política del futuro inmediato y, con palabras de Emil Ludwig, el estadista representa justamente el destino general de la humanidad. De Pando, nacido en Perú en 1788, estudió en España y fue un diplomático al servicio de la monarquía española después de la Guerra de la Independencia. Cuando comenzaron en América las guerras civiles, Pando, que pensaba que la monarquía constitucional era la única manera de conservar la monarquía, no tuvo inconveniente en llegar a representar, ya se ha mencionado, como ministro de Asuntos Exteriores, a los liberales del famoso trienio, que necesitaban hombres de Estado y recurrieron a él. Como hombre de Estado no se opuso a la destitución de Fernando VII. Sin embargo, al recuperar el poder absoluto, se exilió al Perú en 1824, donde mandaban todavía los realistas. Al triunfar los independentistas, Bolívar, a quien había conocido en su estancia en Roma como diplomático, reclamó sus servicios y sirvió de modo natural, subrayaría la palabra natural, al nuevo gobierno, ya peruano, ocupándose de la reorganización de la hacienda pública conforme, decía, a los inmutables principios de la moral, según escribe en un informe. Gozó de la entera confianza de Bolívar, quien decía de él que era el primer hombre del Perú. El Libertador apreciaba hasta tal punto su experiencia, saber y destreza políticos y su honradez, que siguió admirándole y considerándole a pesar de su enfrentamiento posterior con el gobierno peruano. Al cambiar la situación en Perú, volvió Pando a España a finales de 1834, el mismo año en que el Estatuto Real, una especie de carta otorgada, había puesto fin a la monarquía hispánica. También de la manera más natural participó de nuevo en la vida política en la España isabelina como miembro del Consejo de Estado. En 1836 se retiró a Chiclana, donde murió 4 años más tarde. En aquellos tiempos, los políticos solían ser hombres cultos o que apreciaban la importancia de cultivarse, y José María de Pando descollaba por una formación más que notable. Dominaba las lenguas clásicas, el inglés, el francés, el italiano, el alemán y la historia filosófica. Como evidencia en su libro Pensamientos de Moral y Política,
un libro que me parece que merecería una edición aparte por su interés. La política, pensaba él también, en cierta manera, sin decirlo, naturalmente, la política es el destino. A fin de dar una idea de la calidad de este hombre político, casi desconocido como pensador, me limitaré por respeto al tiempo disponible a transcribir y comentar muy de pasada algunos aspectos de la obra que acabo de confesar. Advierte Pando, en primer lugar, que no es un ideólogo. No he llegado a creer, como Cabanis, que el cerebro secreta el pensamiento. En segundo lugar, que no se dirige a los hombres frenéticamente apasionados entre los dos bandos extremos, en que se haya dividida la sociedad sobre materias de política y de moral. O sea, que no era un revolucionario ni tampoco un contrarrevolucionario. Era un liberal, políticamente era una especie de liberal del justo medio, una suerte, como diría luego Cabanabres del Castillo, de liberal conservador. En términos de la historia del pensamiento político, era una suerte de liberal doctrinario, cuyo pensamiento, el de los principales pensadores, Guizot, por ejemplo, conocía muy bien, así como el de Tocqueville. El de Tocqueville no era doctrinario propiamente, pero estaba en torno a él, y desgraciadamente Pando no llegó a conocer la segunda parte, el segundo libro de La democracia en América. Conoció el primero muy bien y lo cita continuamente en esta obra que estoy comentando. Los liberales doctrinarios eran una gente política con el sentido de la responsabilidad inherente a la libertad, que atenida a la realidad procura equilibrar la diversidad de tendencias, dando a cada una lo suyo. Los fanáticos del progreso le tildaron por eso de conservador, quizá porque no estaba de moda la palabra reaccionario. Pando tenía ideas muy claras sobre la misión práctica de la política. La política que se había ido convirtiendo paulatinamente en ciencia teórica, dejando de ser lo que es filosofía práctica. Sabía por sus estudios y sus experiencias que la política no tiene un objeto concreto. Depende de aquellos fenómenos sociales que adquieran un cierto grado de intensidad. Si esta intensidad no es capaz de controlarla al derecho, es cuando interviene la política. Pando pensaba como Platón, el fundador de la filosofía política, preocupado por la grave enfermedad de Atenas, que es un sabor experimental igual que la entendía Aristóteles, una tecné o arte médico del orden político cuya etiología es social. Comparaba Pando las enfermedades del cuerpo político con las corporales. Escribe: el primer axioma del arte político consiste en que algunos de nuestros males son realmente tan inherentes a nuestra naturaleza que sería demencia rebelarse contra ellos. El segundo, son más los axiomas que expone, me limito a estos dos. El segundo, que algunos otros son curables o mitigables por lo menos, pero mediante precaución, lentitud y cordura. En fin, dice literalmente, la ciencia del gobierno es una ciencia experimental y como todas las de esta clase se halla generalmente en estado de progresión. Su modelo de comparación era, como lo es siempre, el arte político, la medicina. La finalidad del arte político consiste en buscar el equilibrio entre las fuerzas políticas y sociales, como ya enseñó Maquiavelo, el príncipe de ese arte en el que es fundamental el sentido común, o como decía Barqui, uno de los mentores de Pando, el prejuicio es obra de la tradición. En su acción política en España y en Perú buscó siempre el equilibrio, por lo que era muy reticente ante el constitucionalismo a la francesa, entonces muy de moda y causante de tantos desastres. Muchos pensaban que bastaba con elaborar y sancionar una constitución inspirada por el pensamiento para sanar los males políticos y traer la felicidad, concepto que afirma Pando no puede servir de base a la moral. Como es sabido, Ferdinand Lasalle
decía de esas constituciones al margen de la realidad histórica que no eran más que hojas de papel. Para Pando, un realista político, anota Altuve-Febres en su estudio preliminar, las auténticas constituciones son obras de la historia, porque no compartía tampoco la insoportable inmovilidad que postulaba Bonal, defensor del antiguo régimen ya fenecido, y que tampoco son planificaciones de la vida colectiva, como criticaba Hayek. Deben limitarse a regular el funcionamiento del gobierno poniendo límites a su actividad. Añadiré solamente para terminar de situar la figura de Pando su crítica al utilitarismo, que ha dado lugar a deplorables extravíos. Es implacable por eso con el benzamita español Ramón de Salas, a quien trata poco menos que de corrupto. Pando prefería, en cambio, la filosofía escocesa del sentido común. Muchas gracias por su atención. Tomo la palabra y les advierto que había titulado mi intervención José María de Pando, peruano o español. Lo sucedido en América y España a partir de 1808 y hasta 1848 es algo lleno de complejidades, si solo lo contemplamos con panoramas actuales. Por ser consejero emérito del Tribunal de Cuentas, he oído 1000 veces que del palacio de esa institución, en la calle Fuencarral de Madrid, había salido Bolívar para casarse, o la tesis de Ernest Lluch, que los colores de la bandera argentina se debían a que Belgrano había quedado maravillado del espíritu que se respiraba en la Universidad de Oviedo y que, por eso, había decidido, y lo logró, que la bandera de Argentina fuese, como es conocida, azul y blanco, los colores de la enseña de la Universidad Ovetense, a causa de ser los de los Valdés de Salas. El arzobispo Valdés había sido el fundador de esa universidad, una tesis que recientemente no desechó Manuel Solanet, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina. En otro sentido, ya en Asturias, al estudiar el bachillerato, tenía yo como condiscípulos a quienes me enseñaban sus pasaportes de Cuba o de México y me hablaban de que posiblemente acabarían por volver a los países donde habían nacido, pero que se sentían también radicalmente españoles. Y este es el caso de José María de Pando, al que vemos de manera espléndida diseñado gracias a este libro de Fernán Altuve-Febres Lores, La monarquía sin corona, obras de José María de Pando, 1787-1840, en el Fondo Editorial del Congreso de Perú, Lima, 2015, 642 páginas admirables. La importancia histórica básica para mí de esa obra es que derriba una tesis que, evidentemente, se une al materialismo histórico que popularizó Marx, la de que la separación de América se debió fundamentalmente a motivos económicos. Es precisamente el punto de vista de Álvaro Flores Estrada, en su obra Examen imparcial de las disensiones de la América con la España. Para impedir la separación de los virreinatos, era preciso, según Flores Estrada, abandonar la idea de que el desarrollo de la península debía conseguirse con medidas que frenaban el bienestar de los virreinatos americanos. Y lo esencial es que, si se mantenía, impulsaban la independencia. Evidentemente, algo de eso existió, pero muy poco al lado de la búsqueda de un nuevo régimen político que llevase la libertad a los habitantes de los pueblos americanos frente al absolutismo que parecía consolidarse en la península. En los textos que recoge esta obra sobre Pando, no he encontrado quejas sobre la posible política colonial a favor de la península, más que en alusiones minúsculas, que incluso pueden referirse a realidades heredadas que habían de continuar perdurando tras la independencia. En cambio,
Lo que sí resplandece es la búsqueda de un marco político ajeno al que planteaba el absolutismo de Fernando VII. De aquí que se busque forzosamente otra causa para explicar a Pando, y mucho más que solo a Pando y con esas otras cuestiones como consecuencia de, además de la búsqueda de la libertad, la molestia por el caciquismo que a veces existía en aquella época en Europa, no solo en España, sino en toda Europa, y que se reforzó en la etapa española de la Restauración canovista, y que, por ejemplo, se sentía con mucha fuerza en Cuba, en Puerto Rico y no digamos en Filipinas, cuando en esas islas vemos que plantea las cuestiones Rizal. Me acojo forzosamente a esto cuando lo que se plantea en Perú, gracias a este libro de Altuve, en la página 17, este autor dice: el régimen constitucional en el que Pando había puesto todas sus esperanzas para la supervivencia de la monarquía atlántica, en realidad produjo efectos contrarios a lo esperado en España e Hispanoamérica. Así, para muchos criollos, las consecuencias derivadas de la Constitución de 1812 tenían que introducir en el Nuevo Mundo ideas aún más radicales que las que tenían los mismos insurgentes iniciales, en especial la rivalidad con la Iglesia, que no podía ser escondida tras el velo de la constitucionalidad, era muy importante. Cierro comillas. Ahí añado yo de la vinculación del altar y el trono. A partir de ahí, el viento que procede de libros, de folletos, nacido en Europa, acaba por crear de manera tempestuosa dos mundos que van a explicar mucho de la vida política de Pando: el de los que buscaban un constitucionalismo exaltado y los que aspiraban a uno moderado. Hacia este último es al que derivó Pando, y me atrevo a decir que es el que lleva al final de sus días a convertirse, de la mano del célebre moderado Martínez de la Rosa, en miembro del Consejo de Estado de Madrid, y va a ser cesado por Calatrava, nada moderado precisamente, al ocupar la presidencia del gobierno español en 1836. Debo insistir en que el libro interesa, por supuesto, mucho, porque destaca la personalidad de Pando y los esfuerzos que siempre tuvo ante sí esta persona, y que son las comunes a todo político conservador, aunque decida situarse en un mundo liberal y democrático. También por lo sucedido con Sucre, que dio lugar a la aparición de una nación sin la adecuada base económica, porque simultáneamente ese activo, que eran las minas de plata, famosas, por ejemplo, recordemos el Cerro Rico de Potosí, a causa de las consecuencias financieras de la revolución industrial y de la aparición del patrón oro, a más de posibles agotamientos que dejaron de tener el papel que habían poseído antaño. Queda también claro que solo se produce este choque dañino para el Perú de la crisis de Bolivia, sino que también aparecen otros. Bien sabemos los economistas, en esa serie de trabajos incontrovertibles, en esa lista que va desde Adam Smith a Alin Young, que demuestran que solo los mercados muy amplios pasan a poseer la productividad necesaria para generar crecimientos importantes en el desarrollo económico. El sueño de Bolívar iba por ahí, no solo la reunión de Panamá, aquí registrada en este libro en textos de Pando, sino en mil otros detalles, y parece clara, y por ello la decisión que hoy se considera forzosamente que era la adecuada para el progreso integral del Perú, la que pensaba Bolívar, y que no se cuando planteaba una gran Colombia, porque imaginaba una vinculación intelectual con lo que había sido el éxito que se había tenido lugar en los Estados Unidos, y que se proyectaba de esta manera ese pensamiento hacia el continente americano medieval, y desde luego hay que confesar que esto hubiera sido lo adecuado ante el futuro. Pero nos encontramos
como muestra la carta de Pando a Bolívar, fechada en Panamá el 19 de noviembre de 1825, en la página 15 de los textos de este libro, que dice: «Siento sobremanera que no se hayan realizado las justas esperanzas que vuecencia manifiesta acerca de la instalación del Congreso Federal. Se han cumplido ya 5 meses desde que los plenipotenciarios de Perú llegamos a esta ciudad y todavía estamos solos. Únicamente sabemos que el señor Gual ya había por fin llegado a Cartagena». Cierro comillas. Y todo esto se amplía con pugnas internas como la derivada de la decisión de los liberales peruanos más radicales, capitaneados por Francisco Javier de Luna Pizarro, de marchar en guerra contra la Gran Colombia en 1828. También en ese trabajo, en relación con la historia económica, se aportan a través de textos de Pando piezas clave para comprender no solo la capacidad de ésta como gestor, sino también en relación con la realidad económica del Perú. Destaco en este sentido la Memoria como ministro de Hacienda en 1825, donde quedan claras las preocupaciones como ministro de este ramo ante el problema de la deuda. Se observa con claridad el agobio que ésta le produce, entre otras cosas, en momentos que denominamos los economistas con el problema de la recesión de balance, y ello tanto para resolver la cuestión de la deuda interior como de la exterior. La primera incluso se remontaba a una herencia de la etapa virreinal y la segunda consiste en préstamos recibidos del extranjero. La solución se parece, por lo que se refiere a la deuda interior, a la política de Mendizábal, comillas, por medio de subrogaciones con fincas del Estado, a más de, comillas, las fincas de temporalidades, los bienes raíces que se apliquen al Estado y algunas otras fincas, a más de la liquidación de las acciones de la Caja de Censos, las de Jerusalén, Cautivos, Escorial y Montepío de Ánimas, todo ello vinculado a la creación de una caja de amortización, cierro comillas. Y respecto a la deuda extranjera, que estima Pando asciende, comillas, aproximadamente a la cantidad de 20 millones de pesos, califica lógicamente Pando de indispensable llenar estas obligaciones y emplear para ello de algunos ramos de los que ahora mismo se destinaban a los gastos interiores del Estado. Y si no se consiguiese eso con esa restricción del gasto interior, esperaba obtener fondos con, comillas, la explotación de las ricas minas que fecundan al Perú, a más de la contribución que sería más amplia, comillas, gracias al florecimiento de la agricultura y extendido el comercio. Todo esto da lugar a otras consideraciones sobre cómo conseguir más recursos, lo cual pasaba a afectar a la Iglesia, resolviendo la transferencia de activos eclesiásticos con esta afirmación: la contribución esa gustaría, con la forma que se indica, a socorrer las necesidades de la patria, de la que reciben protección, no más arrebatados por intereses peninsulares. Cierro comillas. Su afán en España, en el Perú y de nuevo en España, a través de este libro de valor incalculable debido a Fernán Altuve, tenía en Pando un designio que recojo de su Epístola a Próspero, fechada en Lima el 15 de junio de 1826. Y la cándida toga revistiendo, dócil a las inspiraciones de Minerva, sabias, justas, estables, damos leyes. Eso es lo que pretendió. Nada más, muchas gracias. Quisiera agradecerles especialmente a ustedes, señores de la mesa, y también a todos ustedes que han tenido la amabilidad de asistir el día de hoy a este acto. En el fondo, hablar de este libro es hablar de toda una odisea, no solamente la odisea del personaje, sino la odisea que ha tenido el libro que recibí por encargo. Resultó que hace unos años, doña Marta Hildebrand,
que era presidenta del Fondo Editorial y fue presidenta del Congreso. Quienes conocen el Perú bien saben que es una persona muy valiosa y muy difícil de decirle no. Me llamó y me invitó a que estudiara la figura de Pando, ella muy bolivariana, y decía que no se había hecho un estudio sobre Pando. Obviamente, su invitación, como siempre lo hace doña Marta, fue una orden que no se podía dejar de cumplir, y me introduje en el personaje del cual sabía relativamente que había sido ministro de Bolívar y que había sido el fundador del Partido Conservador Peruano en tiempos de la primera independencia. Pero poco a poco fue comenzando una odisea cada vez mayor, porque en la búsqueda de los textos, de las cartas, de la correspondencia, fui encontrando un personaje que había sido una figura no solamente importante para el Perú, como entendí en ese entonces, sino que había tenido una importancia en España, que había llegado a ser secretario de Estado de don Fernando VII. Y sobre todo, que las anécdotas y las relaciones entre el Perú y la España del siglo XIX eran mucho más profundas de lo que yo en ese entonces sabía. Si podemos decir que los siglos XVI, XVII y XVIII fueron los grandes siglos españoles del Perú, podría atreverme a decir que el siglo XIX fue un gran siglo peruano en España, porque muchísimos peruanos, al vivir el drama personal que Pando representa, y que creo que es en cierta manera un aporte interesante de este libro en este momento, sintió ese momento de doble desarraigo. Siempre se habla del desarraigo, pero a veces no se habla del doble desarraigo. El que nace en una tierra, se forma en otra tierra y vuelve a la tierra donde nació y siempre siente que le falta algo. Aquellos que como yo hemos estudiado y hemos recibido tanto de España en la infancia, nos sentimos tan identificados con Pando, porque estudiamos, nos formamos, queremos, admiramos a una tierra y también a la otra. Y es muy grave cuando esas dos tierras, como en el caso de Pando, no me ha tocado a mí esa triste experiencia, pero le puede tocar en el futuro a otros, se encuentran en una rivalidad o en una distancia. Pando era español para los peruanos, godo le decían. Pando, como le decía Calatrava, ya no era español sino peruano. Entonces fui encontrando cuántos peruanos estuvieron en el siglo XIX aquí. El famoso Marqués de Viluma, nacido en Lima. El famoso Conde de Cheste, director de la Academia de la Lengua, nacido en Lima, y que siempre pedía si alguien le podría mandar recetas de los dulces que él tomaba, era la primera importación gastronómica de aquel entonces. Tenían a la viuda y esposa de del primer ministro Cánovas del Castillo, doña Joaquina de Osma, nacida en Lima. Tenían ustedes al famoso primer ministro de la Primera República, Zavala y de la Puente, nacido en Lima. Todos esos limeños y las esposas de muchos ministros, Antonio González González. El siglo XIX español es el siglo, en alguna forma, mal recordado por los ayacuchos, pero también hay que recordar a los peruanos que estuvieron acá y a los españoles que venían con sus recuerdos. Espartero estuvo en el Perú y casi fue fusilado porque lo acusaron de espía en algún momento. Entonces, Pando representa ese momento de ruptura, y ese momento es un momento enormemente rico, no solamente por las dificultades, sino por los aportes que hubo entre los dos países. Pando, ministro de Fernando VII, Pando, ministro de Bolívar. Y ahí entra esta parte humana, que es la que yo he querido resaltar en este momento, después de las extraordinarias exposiciones de don Marcelino, don Juan y don Dalmacio. ¿Cómo Pando llega a ser ministro de Bolívar? ¿Cómo Bolívar le salva la vida cuando ya parecía que su vida política estaba acabada? Pues es una anécdota como la que ha contado don Marcelino, una anécdota curiosa que nadie se podría imaginar. Cuando tenía 17 años, era tercer secretario de la Embajada del Rey Católico en la Santa Sede. Y en ese momento llega a Roma en visita un joven criollo como él, que va a Roma a conocer esta ciudad eterna y a imbuirse de la cultura clásica. Viaja con su maestro, con su instructor, con Simón Rodríguez. Era Simón Bolívar, que pasó 2 meses en Roma y
como viajaba con pasaporte español, fue atendido en la embajada española y le pidieron que un secretario que estaba ahí lo acompañara. Era un joven peruano llamado José María Pando. Un joven de 17 y un joven ya mayor, pero de 21, recorrieron Roma durante 3 semanas. Y ahí se forjó la amistad entre Pando y Bolívar. Esas impresiones fuertes. Un momento estelar de la vida de Bolívar, dicen los historiadores venezolanos, fue el juramento del Monte Sacro, cuando Bolívar sube al Monte Sacro con su maestro Simón Rodríguez y jura dar la independencia al mundo americano. Quien estaba ahí, joven, era el joven Pando. Hoy sería muy fácil tener una muestra de eso porque se hubieran tomado un selfie, pero ahora ha sido muy difícil encontrar la prueba de esa presencia. Fernando VII, Bolívar, todos éramos una misma familia. En el fondo, todos, como bien ha dicho don Dalmacio, como bien ha dicho don Juan y como bien siente quien es en cierta manera su predecesor, quien lo ha tenido como predecesor, que es don Marcelino, una gran familia. Pando es la demostración de por qué los pueblos que hablan una misma lengua, que tienen una misma fe, que tienen unas mismas creencias y una misma historia, no deben dejar de ser una familia. No debemos dejar que esas familias se partan. Pueden ser de distintas lenguas, pueden ser de distintos nombres, pueden tener distintos gustos en determinado momento, pero siempre son esa misma familia que es la hispanidad y que viene de sus orígenes. De sus orígenes, que aquí yo veo a Mónica Roybal, que cuando estaba en el colegio me enseñó los reyes visigodos, ¿no es cierto? Y yo creo que en esos hijos de don Pelayo está el origen que todos tenemos. Ese gran origen que yo sigo sintiendo, que esta casa que me ha recibido hace 10 años, y estoy celebrando eso, me ha enseñado a fortalecer en todos aquellos sentidos, en los sentidos académicos, en los sentidos profesionales, aquí tengo a mis socios de Ontier que han tenido la generosidad de venir, y en aquellos que son mis maestros en este lado del Atlántico, como son quienes me han precedido en la palabra, o mis maestros en el otro lado del Atlántico, como Vicente Ugarte, que hoy día no nos acompaña, pero que está en presencia porque él me enseñó, como él siempre quiso, a amar España. Amar España es amar al Perú, amar al Perú es amar a España. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por sus palabras, quedo yo agradecido permanentemente. Gracias.